necesita una cantidad de energía que está recibiendo la célula para poder trabajar, porque en el fondo necesita grasa porque es una fuente rica de energía, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la grasa? ¿A quién qué? ¿A quién no le gusta qué? ¿Los chicharrones? A mí. Pero no me gusta. Bueno, las cetosis focales. Las cetosis focales, como habíamos visto, existen las focales, las células aisladas, la centrolobular, la peribiliar, la difusa. Esta es transitoria y ocurre generalmente después de la ingestión rica en energía, el cordero, ¿verdad? Porque el cordero es una fuente rica de grasa, ¿o no? Macroscópicamente no se ve, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la característica de la carne del cordero, que es rica en grasa, pero la grasa no se ve porque está dentro de la célula. Y por eso hay algunas personas que no pueden comer, les hace mal al hígado. Ya. Y ese perro ya se comió todo el dinosaurio, eso, entonces lo más probable es que si a él le tomamos una biopsia de cierto órgano vamos a encontrar una esclerosis asociada a la ingestión. Es transitoria, ¿verdad? Las centrolobulares, que ya las explicamos, que ocurren también por una baja de oxígeno. La baja de oxígeno puede ser por muchos factores, que los vamos a ver más adelante. Puede ser por anemia, por hipoxia, por shock en algunos casos. ¿Neumonía? Sí, restrictiva. Están todos los ¿cómo se llama? Los elementos para que pueda existir el intercambio gaseoso, pero donde ocurre el intercambio gaseoso está alterado. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar anemias crónicas y algunos procesos tóxicos infecciosos. La respiración. ¿Ya? La cetosis perilobular, donde está la zona letreada, son intoxicaciones. ¿Entienden ahora por qué? ¿Verdad? Porque generalmente los tóxicos ingresan en nuestros animales por la vía oral, a veces respiratoria y a veces cutánea. Pero la cutánea también tiene un componente enteral, porque los perros, ¿qué hacen cuando se les pega algo en el pelaje o los animales? Vean la explicación de abajo. Los hepatocitos perilobuliares son los primeros en recibir tanto sustancias tóxicas como grasas transportadas al hígado. Entonces, si yo les pregunto ¿por qué?, ustedes van a poder responderme. Y no es por teoría, sino porque lo vieron, ¿verdad? Y quería mostrarles cómo es la circulación, pero no me acompañó el día. Y la difusa es la que hablamos de la del hígado graso. De origen retentiva, ¿ya? No tiene nada que ver con el aporte de oxígeno. Inicialmente puede ser perilobular, como el síndrome que ya lo habíamos hablado, ayuno prolongado, vaca gorda, todo eso. ¿Sí? ¿Podría darse en alguna dieta así como cetogénica? Por supuesto. ¿Cómo qué? La dieta cetogénica, ¿las conoces? Sí. Es retentivo. Tú estás aportando a la casa. Que por ejemplo se le da en personas epilépticas, ¿podría también darse? Sí. Pero esa dieta inició principalmente para tratamiento contra la leucemia. Es que se ha descubierto. En el fondo, ¿sabe lo que es la dieta cetogénica? No. Sí. Es que el cáncer demanda mucha energía, así como el cerebro. El cerebro prácticamente se lleva un gran porcentaje de la energía. Y la energía, la célula, ¿qué tipo de energía necesita? ¿Cómo se llama la energía? Glucosa. Perfecto. Entonces, para hacer metabolismo, porque ingresa a la mitocondria,
Y como el cáncer está loco, genera células, genera células, genera células, lo que busca la dieta cetogénica es reemplazar la glucosa como energía por una dieta rica en grasa. Y con eso matas al cáncer a través del ayuno de la célula cancerígena. Sí, genera más problemas, pero se han descubierto otras cosas también, que hay virus que matan ciertas células patógenas de cáncer. Hay medicamentos que producen patología, pero se pueden utilizar como agente para matar el cáncer. Por ejemplo, la dipirona, el metamizol, genera daño en la serie blanca, y si genera daño en la serie blanca yo lo puedo utilizar también como mi amigo, porque puedo también tratar la leucemia. ¿O no? Perfecto. Estatosis en el miocardio es una estatosis difusa, es regresiva, ¿ya? Comúnmente asociada a cuadros de intoxicación, y se llama, en el corazón, se ven estrías, se llama corazón atigrado. Se llama corazón atigrado. Y precisamente no es ese tipo de tigre que tiene, aunque tiene el corazón inflamado, no es ese sí es el corazón atigrado. ¿Ya? O enfermedad del músculo blanco se llama, o enfermedad de Senker. ¿Ya? Está asociado más bien a una hipoxia, ¿ya? Existe una infiltración grasosa zonal. La infiltración ocurre de esa forma por el tipo de vascularización, que lo vamos a ver después, que es de tipo terminal, ¿ya? El aspecto atigrado se nota a través del endocardio, pero en este caso también en el músculo, y en algunas aves en el músculo del vuelo, que es el pecho. Es clásico también en la fiebre aftosa, se observa este tipo de lesión. ¿Ya? Alteraciones de la matriz extracelular. Para muchos, la matriz extracelular, que es no es el parénquima, sino que es el estroma, y en algunos casos otro tipo de estructura, no lo consideraban tejido, porque en el fondo es la célula, el estroma pasa a ser las estructuras que secretan o genera la célula. ¿Ya? Pero al tener un componente celular, se considera tejido. ¿Ya? Que en el fondo es el extracelular, la sustancia fundamental. Es aquella que actúa como lo que era el cemento que pega las células, le da la estructura. Pero también es el componente de los cartílagos, ¿verdad? En donde el cartílago es prácticamente una sustancia y son muy pocas las estructuras celulares que la producen. ¿Ya? Las alteraciones de la matriz extracelular, las principales causas son degeneración de hialina del tejido conectivo, que los vamos a ver, degeneración de hialina vascular, amiloidosis, degeneración fibrinoide del colágeno y degeneración mixoide. El término hialino es de hialos, que es vidrio, cosas que se ven transparentes. Ese es un tipo de tejido. Como les decía, el cartílago, si usted se ve blanco, ¿verdad? Si ustedes lo cortan y lo ven a la luz, es hermoso. Hay una zona de condrocitos, esa es la célula, ¿ya? Y que la que secreta el resto del material, que son las fibras colágeno. Las fibras colágenas son las que producen el colágeno, ¿ya? ¿Lo entienden eso? Y el colágeno no se observa a simple vista, hay que usar tensiones especiales. Y ahí es donde utilizamos la VG, Van Gisel, ¿ya? En donde el colágeno
El tejido conectivo se tiñe de rojo. Por eso se ve de esa forma. Ahí hay un tejido muscular, ¿ya? Donde se ve medio amarillo. Y la banda del tejido conectivo que se ve de color rojo. Al microscopio no se ve un componente celular muy homogéneo, como estructurado, como el hígado, que sabemos que es un hígado. Por lo tanto tenemos que observar las fibras colágenas, van a estar engrosadas, fusiformes, ya hay fibra elástica, hay fibroblastos que también los vamos a poder ver en el microscopio. Estructuras que forman este tipo de tejido son las que envuelven también a la membrana, son el pericardio, las aponeurosis, y este tipo de células, una vez que se dañan, se tienden a calcificar, ¿ya? Se pueden transformar en otro tipo de tejido, pueden precipitar calcio, y en algunos casos, si se vuelve maligno, podría transformarse incluso en hueso. Degeneración hialina del vascular, que hace referencia a la placa, a la membrana íntima de las fibras musculares de la túnica media de las arteriolas, y son por sustancias proteicas en el plasma. Se ven de ese tipo. Vamos también a verlas, ahí se observan en un túbulo renal. Función especial. El amiloide lo vamos a ver ya después como enfermedad como tal, como amiloidosis. Es una acumulación de una sustancia similar al glucógeno, a la de la papa, ¿cómo se llama? A la amida. También se tiene con una sustancia especial, es una proteína que tiene un componente bien extraño y empieza a infiltrar la célula y empieza a desplazar, ¿ya? Y genera la clásica enfermedad de Howe, amiloidosis. Siempre tenía amiloidosis. Vamos a verla como enfermedad como tal, ¿ya? Degeneración fibrinoide, también lo vamos a ver como enfermedades asociadas a enfermedades especiales. La degeneración mixoide, también lo vamos a ver como enfermedades especiales. Y vamos a pasar a los pigmentos, pero antes quería recordarles el tipo de células que uno observa al microscopio. Células sanguíneas, que siempre van a aparecer ahí de repente entre medio de los tejidos. La superior izquierda, ¿qué es? Sí, un neutrófilo. Un neutrófilo cuando migra, ¿en qué se convierte en un? Sí. Es un monocito. Los monocitos cuando migran se convierten en macrófagos. Y depende de dónde migre, van a recibir nombres especiales, ¿verdad? Perfecto. El que le sigue, un linfocito. Núcleo grande, redondo, citoplasma pequeño. El que está en medio es un neutrófilo. Sí, segmentado. Está bien, muy buena precisión. Un acidófilo, ¿verdad? Y un basófilo. El macrófago es cuando aparece, traspasa la barrera de vascular hacia un tejido, migra por diabetes y se convierte en macrófago. En el medio abajo tenemos y el resto de celular, que son las plaquetas, ¿ya?
Son todas en el fondo células nucleadas, ¿verdad? ¿Quién dijo no? Ah, depende de la especie. Mamífero. ¿Los eritrocitos tienen núcleo? ¿No? Yo le pregunté a los mamíferos. ¿Qué más está de acuerdo con ella? ¿Qué fue lo que dijo? Ahí la parte de... Cuando se Sí, pues comienza los glóbulos rojos no tienen. Cuando comienza la migración del de- eritrocito, tiene núcleo y después lo tiene. después lo pierde. Pero no cuando migra, No, cuando nace. cuando nace. Sí, ¿cómo se llama? Reticulocito. Sí, los glóbulos rojos tienen núcleo. Y hay un porcentaje importante que sí podemos encontrar reticulocitos en sangre. ¿Cuándo hay reticulocitos en sangre en mayor cantidad? Después de una hemorragia. ¿Verdad? Pero es normal encontrar reticulocitos. Al menos uno. ¿Ya? Perfecto. Pero hay especies en que los eritrocitos son nucleados. Los pollos. Entonces las gallinas no. En las Ah, aves. ajá. ¿Qué más? ¿Los reptiles también? ¿Los peces también? ¿Y hay algún mamífero que tenga eritrocitos nucleados? ¿Sí? ¿El ornitorrinco sí? Es que puede ser ¿Cómo? ovíparo. ¿Y qué tiene que ver que sea con...? ¿Porque tiene huevos tiene los eritrocitos? ¿Y el equidna no? Ya. Pasamos a la siguiente etapa. Alteraciones, estamos en las alteraciones celulares. Alteraciones de los pigmentos. Los pigmentos de mayor importancia en patología son sin duda los endógenos, ¿ya? Los que produce el cuerpo. ¿Ya? Lo más importante en morfología, lo que se ve, es la melanina, los lipopigmentos, los derivados de la hemoglobina y los pigmentos férreos. La melanina, bueno, están los otros. Pigmento de melanina, viene de melas, negro. ¿Existe otro nombre que conozcan ustedes que es negro en algún tipo de pigmento? Con el hierro. No, porque no pigmento. Pigmento hierro. El antra, la antracosis, antracos. ¿No? ¿El antrax? ¿Conocen el antrax? Bueno, la melanina es un pigmento pardo negruzco, es intracelular, porque lo produce una célula que se llama melanocito. Se presenta dentro del citoplasma en pequeños gránulos, ¿ya? Varía del color parduzco a café y se distinguen dos tipos de pigmentos. Los vamos a ver. Tiene una función, es de protección, ¿ya? Y ahí dice, a un agente físico, que lo vimos, ¿se acuerdan de la triada, los agentes físicos? ¿Cómo qué agente físico? De tipo lumínico o de radiación solar, ¿ya? O sea, protege a la célula de la luz UV. Es como una barrera natural. ¿Perfecto? Y los melanocitos le dan el color a la piel, a los anexos de la piel, al iris, coroides, retina, de lo que nosotros podemos ver. Se producen en el melanocito, ¿verdad? O melanosoma a partir de la tirosina. El
melanocito es el que secreta los gránulos de melanina, y las gránulas de melanina van y luego infiltran el tejido. Y solo llegan hasta la piel. Lo vamos a ver. Se distinguen dos tipos de melanina. La brasileña, la eumelanina, eumelanina. Ustedes sí saben lo que significa eu. ¿Ah? Existen células con núcleo y sin núcleo. ¿Qué entonces eu? Sí, la melanina verdadera. Este ya no es brasileña. Eumelanina es la verdadera. Eu es verdadera. Por el tanto, las células eucariontes son las que tienen núcleo verdadero, ¿verdad? Y las que no quiere nadie, las que nunca tienen pololo, polola o polole, son las feomelaninas. Son feas. ¿Sabe lo que significa feo, no? ¿Ah? ¿Usted rojizo? ¿Usted lo dijo? La feomelanina. Si una es la melanina verdadera es porque la parda, la oscura, pero en realidad la parda, la café rojiza es la feomelanina. Que feo es más bien cafezoso pardo. Y la eu es la verdadera. De aquí salen los colorines, los colorinches. ¿Ya? Exactamente. Ya, los pardos. Hay importante en una patología que se llama feocromocitoma. ¿Me lo puede explicar? Feocromocitoma. Y afecta a un órgano en particular. ¿A quién? No. Lo mismo, a la glándula adrenal. La médula. ¿Ya? Perfecto. Ahí hay un diagrama, como les digo, no sé si se lo explica usted, a veces es mejor aprenderse las cosas dentro de un diagrama, que es mucho más práctico que toda la teoría. Si se aprenden un diagrama, pueden explicarse muchas cosas. ¿Ya? Ahí están las diferenciaciones, porque una es feomelanina y la otra es eumelanina, y esa es la cadena de la diferenciación entre la una y la otra. ¿Ya? Es netamente para que lo puedan conocer, no es necesario que lo pregunten a prueba ni nada, pero sí necesito que lo puedan entender, lo maduren, porque a través de esto pueden entender algunos procesos importantes posteriormente. ¿Cómo ocurre la pigmentación de la piel? Bueno, ahí hay un melanocito que está secretando los gránulos de melanina, y cómo se comportan a nivel de la piel, ¿verdad? Está inserto dentro de la parte basal de la piel, y los gránulos son los que migran y pigmentan el granocito, y que luego llega el rayo UV, y esto actúa como factor solar. ¿Ya? Impide que se rompen y se generen radicales libres. ¿Ya? Eso es del punto de vista fisiológico. Existen tipos de hiperpigmentación melánica. ¿Ya? La difusa obedecen a trastornos endocrinos. Generalmente hay tumores testiculares que secretan estrógeno, y que en los individuos se les comienza a poner la piel negra. ¿Ya? La enfermedad de Addison también, en tumores de la adenopófisis también, trastornos metabólicos, los vamos a ver, enfermedades hepáticas crónicas, porque en el hígado se metaboliza o se degrada los estrógenos.
Por lo tanto, si hay un aumento de estrógenos, como en la tumor testicular, la célula aneuploidy, que genera mucho estrógeno, produce una hiperpigmentación melánica en los animales, sobre todo en los machos. La hemocromatosis, que es el depósito de pigmentos a nivel de la célula, y también por ingestión de drogas, metales. En el fondo está alterada la tirosina, que es lo que es la tirosina. Ya sabemos, cualquier cosa que altere esto va a alterar todo lo demás. Por eso es importante el diagrama. La hiperpigmentación melánica local son los que producen los léntigos, las pecas, los lunares, ¿ya? También es por una reacción inflamatoria, ¿ya? ¿Han visto, hay algunos perros que presentan acantosis nigrans? Sí. Ya. ¿Todos conocen lo que es una acantosis nigrans? No. La compañera se lo va a explicar, pero lo siento. Hiperpigmentación en los pies. Sí. ¿Ah? Hiperpigmentación en los pies. Sí, hiperpigmentación en los pies, pero por irritación. En el caso de la respuesta postinflamatoria, es cuando la anoxia es en forma permanente. ¿Has visto esos perritos que se les cae el pelo porque les pica y de repente se les cae todo el pelo y quedan negros? En el fondo se tienen que proteger. Ya, pero es una reacción focalizada en un punto, no es que ellos sean negros, y además van acompañados de otro tipo de patología. ¿Ya? Lignificación de la piel, hay aumento de las capas, hiperplasia de la piel. Hipopigmentación melánica. Ahora tenemos el albinismo, el vitíligo, el síndrome de Chiari-Gigachi y la leucoderma polinflamatoria. El albinismo, total o parcial. Una de las características del albinismo es que hay ausencia total de melanina en un individuo, y eso lo podemos diferenciar de un gato blanco de un gato albino, ¿verdad? Lo que están viendo acá se llama síndrome de Chiari-Gigachi, este que está acá, que no son albinos, porque si no tendrían los ojos rojos, ¿ya? Una orca no es completamente negra, localizada, esto en el campo se dice en caballos zarco, ¿sí? ¿Verdad? Perfecto. Hipopigmentación melánica de uno de los, está también asociado a otro tipo de patología. ¿Ya? Y la leucoderma poinflamatoria, hay unos cambios, por ejemplo, en los caballos cuando les ponen sutura o a veces les generan algún tipo de trastorno en la piel, ese pigmento después cambia, y si el caballo era colorado queda como con una cicatriz blanca en el pelaje. Eso ocurre una reacción poinflamatoria, un cambio de pelaje. Por lo tanto, tú puedes saber a un animal si sufrió algún corte, alguna quemadura, alguna rotura de la piel, solución de continuidad, lo pueden determinar. Esto es importante que lo sepan porque el síndrome de Chiari-Gigachi está muy vinculado a algún tipo de gatos de raza, los gatos azules, los rusos, ¿verdad? Y está asociado también a un problema de coagulación sanguínea, ¿ya? Por lo tanto, cuando tengan sospecha de un Chiari-Gigachi, no lo castren, se les va a morir desangrado. A veces por una simple cirugía de castración. Porque la castración en gato es de escroto no se supina. Porque duele. ¿Y cómo podrías sospechar que tienes este? Porque se va a ver así. Se va a ver en un tono más pálido, en un tono más pálido que el resto de ¿De la camada? de su camada. ¿Ya? Los lipopigmentos son lipo. Eso no conocemos la camada. ¿De qué? Lipo. Perfecto.
Y esta es la lipofucsina y el pigmento fusco, también lo vamos a ver al microscopio. ¿Ya? Se observa en células parenquimatosas, se ve, generalmente está asociado a la lipofucinosis a trastornos que tienen que ver con la longevidad. ¿Ya? O sea, yo estoy lleno de eso. Pigmento malárico. Podríamos pensar que malaria nosotros no tenemos. Yo estoy hablando de cáncer cascado y la malaria le da a quién. ¿A qué le da la malaria? ¿Por el mosquito? Al hombre, ¿verdad? Pero los reptiles y a las aves. Y como hoy en día existe un mercado, también podríamos encontrar. También podría ser un buen indicador si el animal es de cautiverio o no de cautiverio, porque si es de cautiverio no debería presentar este tipo de patología. ¿Verdad? Y los pigmentos biliares se observan solamente en patología. ¿Por qué pigmento biliar conocen? Los que producen la ictericia. ¿Ya? Se observan así. ¿Y el pigmento de la orina? El pigmento de la orina, que es urobilinógeno. Urobilinógeno. ¿Y el de la caca? Estercobilinógeno. Sin el estercobilinógeno, ¿sabe qué color es la caca? Blanca. Pero también puede ser porque el animal comió mucho hueso. La diferencia está que aparte de ser blanca, va a haber esteato, estetorrea. ¿Y qué es la estetorrea? Micela de grasa y se presenta en forma de diarrea, porque las grasas en el colon o son irritantes de la mucosa. Es una sustancia no grata, no bienvenida. Que también te puede dar estetorrea de forma natural con un hígado sano porque comiste exceso. Por lo tanto. Yo soy flaco porque como más. Me da estetorrea cada rato. Los pigmentos férricos son los de la hemosiderina y la ferritina. ¿Dónde está el fierro? ¿Dónde se encuentra el fierro en el cuerpo humano? ¿Dónde hay fierro? En la sangre. ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde? ¿Dónde es la sangre? En el glóbulo rojo, en el glóbulo blanco, en la plaqueta, ¿dónde? Ah, en el rojo. Pero ya, ¿en qué parte el rojo? En la hemoglobina. ¿En qué parte de la hemoglobina? ¿Sí? ¿Verdad? Está asociada a una. Tiene cuatro moléculas de fierro. ¿Y ahí nomás hay o no? La mioglobina. La mioglobina, perfecto. Eso nunca lo dicen en la otra clase. Depósitos locales de hemosiderina asociados generalmente a una las hemorragias, más que las hemorragias, Alzheimer, falta de glucosa, las hemólisis, ¿ya? Las hemólisis son tóxicas, ¿ya? Producen daño. La hemólisis en sí, lo que genera la hemólisis, libera la hemoglobina, ¿ya? Y la hemoglobina pasa a ser, o las mioglobinas pasan a ser sustancias no gratas en el riñón, se acumulan y destruyen el riñón, ¿ya? Por lo tanto, ahí se observa hemosiderosis en el riñón. Antracosis es un pigmento exógeno, no, también significa negro,
Y son gránulos que algunos de ustedes tienen antracosis, que levanten la mano. Que levante la mano el que no tiene antracosis. ¿Saben lo que es antracosis, no? Antracosis son partículas de carbón depositadas en el pulmón. ¿Todo tenéis? Características de los fumadores y de los que viven en la ciudad. ¿Ya? Los perros de Santiago, ustedes pueden, cuando hagan una necropsia, ustedes van a abrir un perro y decir, ah, este perro de Santiago. O un perro de ciudad. No, porque de Lota no es. ¿Ya? Es la inspiración de partículas de carbón que están en suspensión, ¿ya? Llegan, son inactivas, o sea, no reaccionan con el cuerpo, pero son ajenas. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Que está en el, ¿cómo se llama? En el pulmón, las toma, se las come y se las lleva y migra hacia el mediastino. Y a veces tan grado de magnitud de la antracosis que está que ustedes ven el pulmón negro. Cortan con un cuchillo el pulmón en uno vivo y lo van a ver lleno de sangre. En el pulmón ya un individuo muerto lo cortan y va a salir van a notar el carbón. Y cuando abran el linfonódulo mediastínico lo van a partir, va a estar negro. Prácticamente un carbón para hacer así se ve. Así se ve. Y al micro, o sea, a la vista es chocante. Es chocante porque está negro. Pero no es patológico. ¿Ya? Lo que sí es patológico es la inhalación de otro tipo de particulado que es el sílice y el asbesto. ¿Ya? Y que en Santiago hay asbesto en Santiago, ¿no? Sí. Sí, los techos antiguos de Pizarrín. Y para sacarlo de un fiasco eso porque tenía un precio bien especial. Bueno, las calcificaciones. Las calcificaciones son depósitos de calcio o aparición de hueso en zonas donde usualmente no debería haber y lamentablemente son siempre patológicas. ¿Ya? Sobre todo estas, las calcificaciones distróficas. Existen dos tipos de calcificaciones, una distrófica y una metastásica. La distrófica está presente por algún tipo de daño celular, las displasias, por ejemplo. Las displasias pueden terminar en calcificaciones malignas. ¿Ya? Distrófica. ¿Saben lo que es displasia? Distrofia. ¿Qué es la displasia? La movilización de un... ¿Alguien me puede dar un ejemplo de displasia? ¿La de cadera? ¿La de cadera? Sí, la de cadera es la más conocida. El término, el prefijo dis, es una disfunción, algo que está mal, como el distrés, un enfermedad. ¿Ya? Plasia es crecimiento. Es un mal crecimiento, un crecimiento anormal. ¿Ya? Por ejemplo, la mucosa gástrica, ¿ya? Es un epitelio simple, para defenderse del daño del ácido clorhídrico empieza a estratificarse. Y eso es una displasia. ¿Ya? Esa displasia tiene 4 grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Que no son las del rompipo ceroso. ¿Ya? En el 4º grado, ¿ya? Es el límite para convertirse en cáncer. Cáncer. ¿Ya? Y es ahí cuando el daño celular está y ya la célula no solamente le basta con retapizar, sino que también comienzan a desver depósitos de calcio. ¿Saben? En las mujeres es súper común la displasia de glándula mamaria. ¿Ah? Uterina. Sí, pero esa displasia tiene que ver más que nada con el desplazamiento de del cervix hacia la vagina. Se cae el cervix. Pero acá en el término de la displasia de glándula mamaria es un cambio significativo y hay que estarlo monitoreando. Cuando empiezan a aparecer calcificaciones en la mamografía, preocuposo. Hombres, preocuposo.
que también puede pasar. Ya. Bueno, y la calcificación metastásica es el depósito de calcio, pero por otro tipo de problemas, y están asociadas a las hipercalemias, ¿ya? O un exceso de calcio. Y generalmente va a haber calcificación metastásica en tejidos normales cuando hay hipercalemia, por ejemplo en el, ¿qué estructura es esta? ¿Un alveolo? ¿Por qué se puede depositar el calcio en el alveolo, por ejemplo, en el pulmón? ¿Qué necesita el calcio para cristalizarse y formar ahí estructura? Ácido. ¿Hay ácido en el pulmón? ¿Cuál? El CO2 es un gas. Carbónico. ¿Carbónico, no? ¿Carbónico qué? ¿Ácido carbónico? Ácido carbónico. Eso. Ácido carbónico. ¿Y en el riñón? Ácido Por ahí. ureico. Ureico. Entonces el exceso de, Urario. pero en presencia de un pH ácido, se produce la calcificación metastásica. También es un tipo de calcificación distrófica, pero está asociada ya también a una calcificación secundaria, a las bacterias. Hay una noxa y comienza a depositar y forma el taco. ¿Ya? SAR. ¿Ya? Las calcificaciones distróficas no necesariamente tiene que haber un desequilibrio en la relación calcio-fósforo, magnesio, ¿ya? Y tiene que ver más con el depósito de ácido por otro tipo de sustancias. Las concreciones también son un tipo de depósito de calcio, pero en zonas luminales. Por ejemplo, a estos se les llaman calma. En el de la glándula salivar se llaman cianolitos y en los del urinario, urolitos. ¿Ya? Y el de la vesícula, pero los de la vesícula biliar son de colesterol. ¿Ya? Principalmente. ¿Ya? La calcificación metastásica también tiene que ver un poco con, bueno, ahí ya se los dije, en los lugares donde se exceda ácido, y también por hipervitaminosis de la vitamina D. ¿Por qué? Por la que la vitamina D, ¿qué? Participa en la movilización de calcio. Cuando hay... No, listo, profe. Ya, cuando hay... ¿Por qué puse el ratón? ¿Ustedes saben que hay raticida en base de vitamina D? ¿Y qué es lo que busca? ¿Y se deposita dónde? En el riñón. Y como estos bichos no toman agua, mueren intoxicados con... y se descalcifican. De ahí vamos a empezar a hablar de las otras cosas que son atrofia, hipertrofia. ¿Ya? Quedamos hasta acá.